A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. Me siento súper emocionada y es la segunda vez que voy a compartir espacio con un abogado experto en el ámbito de la tributación, Diego Pino. Diego, qué gusto, sé que estás encargado de toda el área tributaria de Bustamante Fabra, uno de los estudios jurídicos muy reconocidos de nuestro país, y me siento súper contenta de volver en esta noche a compartir espacio contigo. Nos quedamos con muchas preguntas en el programa que tuvimos en redes sociales y sobre todo pues agradecerte la participación para conversar algunos puntos, yo digo, interesantes, fundamentales, que quizás no se topan mucho del tema de las reformas tributarias que hemos tenido, ¿no? Quizás nos hemos enfocado más en el tema del IVA, en el tema de la contribución solidaria temporal, pero creo que hay otros temas que son también importantísimos, que van a generarnos bastante productividad. Bienvenido a tu casa, Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias, Cris. Yo muy bien, agradeciéndote por esta entrevista y muy feliz de estar aquí contigo y de conversar estos temas que nos encantan. Sabes que, mi querido Diego, definitivamente causamos muchísima participación en redes sociales, porque sobre todo a través de estas entrevistas con gente tan importante en el ámbito tributario como tú eres, un académico, porque eres un académico y aparte pues un abogado de alto reconocimiento en el ámbito tributario, he tenido la oportunidad de conocerte, de mirar de cerca cómo te desenvuelves en este ámbito de la tributación. Uno de los temas importantes que trae estas reformas fiscales, que tenemos varias reformas tributarias que se han hecho a nuestra ley de régimen tributario interno y a otros cuerpos normativos y que eran necesarias, yo pienso, fundamentales para poder generar, primero, un concepto de productividad, un concepto de generar un camino nuevo para esta administración, para este nuevo, hablemos, inicio del ámbito presidencial de nuestro presidente. Hablar de un tema de zonas francas, yo te escuchaba la otra noche en la entrevista que te hacía de contratos de inversión y que a veces es temas complicados y que no sabes específicamente a quién recurrir. ¿Qué es lo más importante que podemos resaltar del tema de la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía y la generación de empleo? ¿Cómo va a funcionar esto de las zonas francas? Hay mucha gente que nos decía, pregúntale al doctor Diego, él habló muy clarito, pero queremos saber un poquito más. Tenemos un espacio corto en televisión y contigo se nos van a quedar muchos temas sueltos, pero hablemos un poquito. Zonas francas, contratos de inversión, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo se dio este marco normativo? Alguien que nos está mirando en esta noche quizás diga, yo soy un emprendedor, un inversionista local o internacional, ¿cómo voy a operar en su país queriendo aplicar esta reforma fiscal? Bueno, Cris, realmente es un tema súper interesante en efecto. Desde la ley de eficiencia económica y fortalecimiento del empleo de diciembre, pues en esa ley ya se dio un empuje y tiene un enfoque en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de inversiones. Y para el efecto, por un lado, están las zonas francas. Las zonas francas existían en el Ecuador desde hace muchos años. En el año 2010, con el Código de la Producción, se modificaron con ciertas particularidades en lo que son las denominadas zonas especiales de desarrollo económico, sedes. Correcto. Ahora se vuelve al régimen de zonas francas, que son zonas geográficas delimitadas en el territorio, que tienen finalidades específicas, fomentar exportaciones, desarrollo industrial, fomentar el empleo, y tienen, muchas características.
En las que, si es que determinados, digamos, personas, usuarios, empresas se ubican en estas zonas francas, pueden acceder a incentivos en cierta medida de índole tributario, de índole fiscal. Entonces, por ejemplo, alguien que se ubique en una zona franca puede tener interesantes beneficios de impuesto a la renta. La tarifa del impuesto a la renta, que creo que es algo que les va a llamar muchísimo la atención, Diego, en esta noche. ¿Cuál es la tarifa para un administrador, un usuario que quiere entrar a como tú, me encanta la parte que tú has venido diciendo, esta evolución, ¿no? Normativa, con el Código Orgánico de la Producción, las sedes, y hoy regresamos a zonas francas. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, en impuesto a la renta, Diego? Claro, por ejemplo, en impuesto a la renta tienes una exoneración de impuesto a la renta por 5 años y después una tarifa reducida. Como todos sabemos, el impuesto a la renta es la tarifa del 25%, pues en zona franca tienes una tarifa del 15% durante el tiempo que dure tu calificación, ya sea como operador o como administrador. Bueno. Más allá de beneficios arancelarios, ¿no? Las zonas francas tienen esas particularidades, entonces ahí la idea es que se desarrollen determinadas industrias, pueden ser de bienes, de servicios, cumpliendo ciertos requisitos y ciertas condiciones. Son polos de desarrollo que se busca tener, y por eso es que se dan este tipo de incentivos. Otro tipo de incentivos que también lo mencionaste, Cris, son los contratos de inversión. Perfecto. Los contratos de inversión es un mecanismo que existe desde hace mucho tiempo. Se ha ido evolucionando también. Podemos decir un empuje importante tuvo en el año 2010 con el Código de la Producción, que sigue vigente. Por supuesto. Pero ha ido teniendo determinadas, evolución, podemos decir. Hay una evolución en lo que son contratos de inversión. Entonces, hoy por hoy, existe la posibilidad de que si un empresario, digámoslo de manera general, una empresa, va a realizar o ha realizado incluso inversiones nuevas, es decir, que no existían antes en el país y además son productivas. Y hoy por hoy se exige además que haya un incremento de empleo por realizar estas inversiones. O sea, de la inversión tiene que ir de la mano un incremento de empleo. De plaza de trabajo. Y cumpliendo ciertas otras condiciones que hay, existe la posibilidad de suscribir un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano, en donde se garantiza, se protege esa inversión, y a cambio, por la inversión que va a realizar esta persona, se otorgan ciertos incentivos, en algunos de índole tributario. Por ejemplo, si se suscribe un contrato de inversión, se puede obtener una reducción de la tarifa de impuesto a la renta por 5 años. Se puede obtener una exoneración del impuesto a la salida de divisas por las importaciones que se realicen relacionadas con la inversión. Perfecto. Se puede obtener exoneración de impuestos al comercio exterior, como por ejemplo los derechos arancelarios. Perfecto. La suscripción de un contrato de inversión, podemos decir, es un procedimiento que se realiza. Exacto, ese es el proceso. ¿Cuánto se necesita de inversión? ¿Ante qué autoridad? Exacto. Que son datos que a lo mejor esa persona que está en casa, y aquí viene una pregunta que, bueno, me vas a complementar en decirme ante qué autoridad va, cómo se tiene que realizar. ¿Puede ser un inversionista local o uno del exterior? ¿Hay algún limitante de eso? No hay limitante, puede ser local, puede ser exterior. Precisamente en toda esta normativa se identifica lo que es inversión local, lo que es inversión extranjera. Realmente, hoy por hoy, y hay que mencionar, con este gobierno los requisitos de alguna manera se han simplificado. Entonces tiene que ser una inversión nueva, haber un incremento de empleo, no importa si es una inversión extranjera, una inversión nacional. Más bien la idea es atraer las inversiones. En general. En general, que haya este fomento de las inversiones. Los requisitos son, por ejemplo, que sea una inversión nueva, como mencionaba hace un momento. Entonces, una inversión nueva, ahí sí hay ciertas condiciones o requisitos. Pero que no son complicadas, que a lo mejor la persona que nos está viendo en la parte, en su casa, que está conectándose en esta noche, quiero invertir. Lo más interesante es que esté bien asesorado, pues evidentemente va a necesitar un estudio jurídico, un abogado que le guíe, porque ante qué autoridad se tiene que hacer estas inversiones. Siempre pensamos SRI, pero el SRI es obviamente el órgano, este administrador de impuestos por parte del sujeto activo, pero ante qué ministerio se tiene que calificar este contrato de inversión, cuál es el monto, quizás para que esa persona diga, bueno, yo necesito estar orientado, quizás de una manera más detallada, y aquí está
está Diego Pino, pues para poderles ayudar. Pero en términos generales, ¿ante qué autoridad se tiene que realizar estos contratos de inversión? Bueno, de manera general, ante el Ministerio de la Producción, el MIPRO, que tiene un organismo especializado, que es el CEPAI. Hay algo muy interesante que tú mencionas, Cris, y es que en efecto, aquí en Ecuador pues hay mucha industria, todo el tiempo, en todo momento se realizan inversiones y muchas veces las empresas no son conscientes de los beneficios que pueden obtener por esas inversiones. Hay que anotar incluso que que no solamente hay beneficios por suscribir contratos de inversión, es decir, si se realizan inversiones nuevas, se puede acceder a una reducción de 3 puntos del impuesto a la renta, aunque no se suscribe un contrato de inversión. Entonces, nuestro marco normativo tributario nos dice, en una inversión nueva puedo recibir 3 puntos, en una con contrato de inversión puedo bajar 5. Puedo bajar 5, exacto. Pero además, el contrato, como decía, te protege la inversión, te garantiza y te da estabilidad sobre los incentivos tributarios. Eso es importante, la estabilidad. Exacto. Que a pesar que ahora tenemos ya un artículo con la nueva reforma de estabilidad tributaria, pero un contrato de inversión, lo que crees esto, proteger la inversión. Mientras la inversión esté generando empleo, generando flujo de caja para el país. Entonces, esto es importante y quiero que en esta noche escuche, por favor, usted que nos está mirando en su casa y seguramente luego en redes sociales. Es muy clarito, Diego, en tus exposiciones y muy clarito cómo la gente va a poder mirar, ¿no? Un contrato de inversión crea estabilidad. Crea estabilidad, o sea, estabilidad sobre los incentivos en general, que son los que mencioné hace un momento. No obstante, también depende de los montos, ¿no? El monto mínimo para hacer un contrato de inversión es $1 millón. Wow. Pero claro, alguien que venga del exterior, a lo mejor $1 millón es un valor totalmente, digamos, asequible para hacer una inversión en un país como el nuestro, ¿no? Y local también. Sí. Y local también. En verdad. O sea, si tú ves una industria mediana que va a comprar una maquinaria, equipos, además el concepto de inversión es muy amplio. O sea, realmente no necesariamente solo una maquinaria, o sea, es todo lo que está alrededor. La infraestructura, la operatividad, etcétera. Entonces, en la experiencia que hemos podido tener, realmente no es difícil llegar a $1 millón de inversión en industrias solamente locales. Infraestructura y maquinarias, ya estás cumpliendo, yo diría, más de un 60% de lo que es de inversión. Exacto. Ahora bien, si haces una inversión de más de $100 millones, tienes beneficios adicionales, entre los principales, estabilidad sobre la normativa tributaria. Entonces, ahí ya es como que, por decirlo de alguna manera, se bloquea toda la normativa tributaria. ¿Tenemos esa expectativa, Diego, en tu experiencia, de gente que quiere invertir más de 50 millones, 100 millones en el país? Sí, por supuesto. Qué bueno escuchar eso, me encanta, me motivas y me llenas de, yo digo, de esa expectativa, de esa habremos interés que se está generando con este marco regulatorio, que tú me acabas de decir algo muy importante, muy chévere, mucho más sencillo, porque a veces la gente lo que no le gusta es esto, la tramitología, la complejidad, de que realmente sea sencillo invertir en nuestro país y con reglas claras, Diego. Bueno, las reglas van tendiendo cada vez más a ser claras, en efecto. El gobierno, por intermedio del Ministerio de la Producción, está, por la experiencia que nosotros tenemos, te lo puedo decir, está bastante abierto a recibir, y esto desde hace tiempo atrás, no es de ahora, a recibir inversiones, etcétera. Está abierto a recibir inversiones y a suscribir contratos de inversión. ¿Y en cuánto tiempo? A ver, si alguien dice, yo voy a ir a su país, Diego, y quiero contactarme con Diego, y tengo $2 millones para invertir porque quiero hacer una fábrica, se me ocurre, de secado de rosas de exportación. Es una inversión. Sí. Es una inversión nueva, voy a su país, quiero invertir, tengo el dinero, voy a crear la fábrica, voy a comprar las maquinarias. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos en poder concretar este contrato de inversión? Ya, eso es importante. Realmente no es mucho tiempo. Lo que nosotros podemos recomendar siempre es que se haga un análisis previo con respecto al cumplimiento de los requisitos para acceder al contrato de inversión. Revisado todo primero. Claro, o sea, porque para acceder al contrato de inversión se tiene que tener un proyecto de inversión. Perfecto. Entonces nosotros siempre hacemos un ejemplo muy sencillo. Es como decir, mire, vamos ante la autoridad, en este caso el MIPRO, el CEPAI, es como decir, mire, yo me quiero poner una panadería y esta panadería va a estar ubicada en tal lugar.
Y para que se desarrolle mi negocio, yo voy a tener que comprar tales y tales equipos, voy a contratar a tales personas y voy a tener unos ingresos en determinados años. O sea, hay que hacer todo un flujo. Qué maravilla. Un flujo financiero. Y todo eso va de la mano, por ejemplo, con una asesoría completa que les dan ustedes, como por ejemplo en el tema legal. O sea, todo el tema de que vaya bien encaminado para que el éxito del contrato se dé. Exacto. Qué bueno. Exacto. Entonces tienes que ver cuándo vas a recuperar tu inversión, etcétera, todos los aspectos financieros, cuál va a ser tu financiamiento, todo eso te analiza el MIPRO. Entonces, y que te compruebe que la inversión se dé, en qué lapso de tiempo tienes que cumplir. Eso es importantísimo, porque tú como inversionista al suscribir un contrato de inversión también adquieres un compromiso. Perfecto. Entonces, claro, el contrato de inversión puede ser hasta por 15 años, pero depende de cada proyecto, ¿no? Como decía, puede ser que mi proyecto dure 3 años, 5 años, etcétera. Pero realmente lo que es importante es cumplir, y por eso es importantísimo hacer un análisis previo, porque lo que le decimos al MIPRO tenemos que cumplir. Así es. Entonces, si le decimos, mire, mi cronograma de inversión, yo le digo, voy a hacer inversiones 1 millón en el 2024, 3 millones en el 2025, 8 millones en el 2026. Tengo que cumplir. Y obviamente se pueden hacer adendas, etcétera. Okay. No obstante, tampoco es algo, digamos, tan sencillo de modificar. Es un tema que tiene que ser bastante analizado. Pero tú me acabas de decir, si vengo y hago este contrato de inversión y le digo al Estado ecuatoriano que voy a invertir y le digo al Estado ecuatoriano que lo voy a manejar, entonces es pero muy importante que definitivamente se cumpla. Y te va monitoreando pues el ministerio, pues, ¿no es cierto? Debe haber procesos de control. Hay procesos de control. Bueno, tú antes me preguntabas cuánto se demora el trámite. El trámite se puede demorar unos 5 o 6 meses. Que es manejable. Es manejable, realmente. También algo que, perdona, Cris, para insistirte un poquito, en nuestra experiencia, hay muchas empresas que realizan realmente inversiones y no se dan cuenta los beneficios que pueden tener. Por supuesto. Entonces, una vez que ya se logra identificar que hay inversiones, que se cumplen los montos, etcétera, entonces ya se puede preparar lo que se llaman estos cronogramas, que son unos anexos que se presentan ante el MIPRO, y pues ya en un plazo de unos 6 meses se suscribe con todas las formalidades de ley un contrato de inversión. Por supuesto, después viene el monitoreo. Por supuesto. Entonces, y ahí es donde entra el SRI. Por supuesto. El SRI no es que te hace necesariamente, digamos, el monitoreo, pero evidentemente la institución a cargo de esto es el MIPRO. Entonces el MIPRO es quien realiza el monitoreo. No obstante, si llega a identificar el MIPRO y te dice, usted iba a hacer estas inversiones. ¿Y no cumplió? Y no cumplió, o por ejemplo no incrementó el empleo en la medida en que se comprometió a hacerlo, por ejemplo, puede notificar al Servicio de Rentas Internas para que pues ahí se haga ahí sí una fiscalización tributaria en donde se va a quitarte los beneficios. Y que de los cuales tú ya veniste en cierta manera usando y beneficiándote. Exacto, o sea, si tú ya te estuviste beneficiando, por ejemplo, 5 puntos menos de impuesto a la renta, y sucede que el MIPRO te dice, no, usted no cumplió lo que se comprometió, ahí es cuando llega el SRI. Y ahí viene la parte complicada, el fisco, a decirte, pues, en su poder de determinador, porque tú sabes que como sujeto activo, pues va a tener que determinar los impuestos que dejaste de pagar por un mal uso de una exoneración. Incluso podrías llegar a temas más allá de lo administrativo, pensaría yo, ¿no es cierto? Quizás no, sí. O sea, realmente serían fiscalizaciones específicas, por ejemplo, del impuesto a la renta. Perfecto. ¿No es cierto? Y claro, ahí habrá que siempre identificar, como en todo proceso de determinación, la intención. Exacto. Qué interesante, yo creo que nos has dado un resumen. Yo creo que esta noche cualquier persona que se conecte, si usted es inversionista local o del exterior, tiene claro estos beneficios fiscales de una reducción de tarifa para una inversión, que no necesariamente puede ser un contrato de inversión de los 3 puntos que nos establece la norma fiscal, o de los 5 puntos, si usted quiere pues un beneficio más. Aparte de que lo más importante que creo que todo el mundo buscamos es la estabilidad tributaria, la estabilidad jurídica. También es importante, retomando un poquito el tema de zonas francas, yo creo que esto va a pegar, porque hemos tenido mucha insistencia, como te decía, en los mensajes. Pregúntele al doctor Diego, ¿tenemos actualmente zonas francas calificadas o se van a comenzar a calificar? ¿Cómo estamos funcionando ya?
Bueno, ahí sí hay que hacer un poco un análisis histórico, si se quiere. O sea, la ley de zonas francas que estaba vigente en los 90, entonces sí establecía determinados beneficios y calificó algunas zonas francas, pero varias de ellas ya no están vigentes. Así es. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito fue calificado como zona franca. Uno de los más conocidos. Por mencionar algún otro, el Hospital de los Valles, pero creo que ya no está vigente. Tendrían que acoplarse a esta nueva normativa. Sí, ahora, después, como te mencionaba, en el año 2010, se crearon estas zonas especiales de desarrollo económico, sedes, que son una especie de zonas francas y que tenían una finalidad específica. Parecida, pero basando en este modelo, en concepto. O sea, como hacer grandes centros de desarrollo industrial similares, como por ejemplo los que existen en Corea del Sur. Hubo algunas zonas sedes, por ejemplo, Yachay, la refinería del Pacífico, pero al final no prosperaron. Entonces, me parece que el teleférico de Quito también tuvo una calificación. Entonces, a mí, en mi criterio, me parece que hoy es un volver a empezar. Esta normativa realmente es muy clara en lo que tiene que ver con las zonas francas, la ley de eficiencia de diciembre de 2023. Es muy clara, muy precisa en la delimitación, en los objetivos, espectacular, etcétera. Ya se está organizando, de lo que tenemos entendido, el organismo que se encargará de la calificación de la organización dentro del MIPRO mismo. Entonces, es una oportunidad, oportunidad realmente, no solamente empresas, como decía, industriales de bienes, también empresas de servicios. Y eso es algo que les va a llamar la atención, industriales empresas de turísticas servicios. También, ¿no? Qué maravilla. Sí, pueden haber zonas francas y dedicadas al turismo. Excelente. Que estén ubicadas en zonas francas. Diego, querido, mira, se nos quedó otra vez el tiempo, pero no te preocupes porque vamos a hacer la parte 2 con Diego Pino. Creo que se ha topado dos temas que nos habían pedido muchísimo en redes sociales, zonas francas y contratos de inversión. Quiero que des un mensaje y te despidas pues en esta noche a toda la audiencia de Telesucesos y que lógicamente este programa se va a replicar en redes sociales. Bueno, muchas gracias por la amabilidad de conectarse y de escucharnos. Pues estamos siempre a las órdenes en cualquier tema relacionado con estos aspectos de la tributación, lo que tiene que ver con incentivos, zonas francas, etcétera. Tal vez para complementar un poco el mensaje, son oportunidades que actualmente da la normativa que se pueden aprovechar. Nosotros estamos, por supuesto, a las órdenes para darles toda la información que se pueda obtener. Ha sido en esta noche Diego Pino, un experto tributario, tanto en el ámbito de la fiscalidad local como la internacional, y pues me siento muy orgullosa de que se haya podido compartir. Nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.